Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta mañana, que podamos crecer en su conocimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y en esta mañana quisiera que a través de la predicación, de la exposición de la palabra, por lo menos un poquitico crezcamos en el conocimiento de Dios. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, una historia bastante conocida y muy emotiva, y que tiene una serie de tramas, sentimientos, emociones que vamos a considerar en esta mañana. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, el niño se cayó. Y segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 13, voy a leer solamente un versículo, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, en esta mañana vamos a considerar cuatro personajes importantes que tienen una historia que nos va a servir para nuestra edificación. Encontramos en primer lugar a una nodriza. Luego encontramos a un niño llamado Mefiboset, David y Siba, un servidor de David. Nos vamos a centrar en cada uno de ellos, en particular en Mefiboset. Y luego también hay un lugar o dos lugares importantes. Lodebar, grábese eso, Lodebar, no los del bar, sino Lodebar y Jerusalén. Muy bien. Israel, como siempre, como de costumbre, está en guerra. Había guerras incluso dentro de ellos mismos, prácticamente una guerra civil. Los de Saúl contra los de David. Pero además de enfrentarse ellos como pueblo, tenían que confrontar también a pueblos extranjeros, a los filisteos, moabitas, amalecitas. Era una guerra continua. Y en medio de esa guerra hay una división clara entre el rey Saúl y David. Saúl, que quería matar a David porque sabía que era el escogido de Dios para ser rey. Y David, por el otro lado, guardándose de no tocar a lo que él consideraba el ungido de Dios, que era Saúl. Pero en medio de esas guerras hay algo muy especial, que surge una amistad entre David y el hijo de Saúl, Jonatán. Y llegaron a ser prácticamente uno, se amaban mutuamente, se consideraban estrechamente. Y entre ellos se establece un pacto. Y Jonatán le dice: júrame que quedará de mi descendencia alguien dentro del pueblo de Israel, que aun cuando yo me muera, habrá alguien que dé testimonio de mí y que sea de mi familia. Entonces vemos allí que hay un pacto muy estrecho entre David y Jonatán. Entonces entramos ahora un poco en materia. Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? Es un nombre un poco extraño. Fíjese que no es Israel, ni Abraham, ni Josué. No es un nombre semítico, sino es un nombre con raíces extranjeras. Mefiboset. Y quiere decir boca de la vergüenza o vergüenza. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, un niño de 5 años, su nodriza, su cuidadora, en medio de las guerras y sabiendo que Saúl y Jonatán habían muerto, va con el niño en los brazos
Aquí yo me puse a pensar y la verdad es que es difícil que un niño de 5 años se caiga de los brazos de una mujer y se le fracturen las piernas o los pies. Necesariamente tiene que haber caído de alguna altura, bien sea de un camello, un caballo o se fue por un barranco. Lo cierto es que el niño, mientras ella huía, porque ante la amenaza de David, que Saúl y Jonatán habían sido muertos y David iba a asumir el reinado, ella dijo, no, David va a matarnos, porque era costumbre que cualquier descendencia del enemigo que quedara había que eliminarlo. Los eliminaban. Entonces, la nodriza, en medio del miedo, del temor, huye con el niño en sus brazos. Y, lamentablemente, el niño se cayó y tuvo una fractura que lo marcó por el resto de su vida, porque no podía caminar. No podía valerse de sus propios medios. Imaginémonos a esta nodriza durante toda su vida con esa carga, diciendo, por culpa mía, Mefibosé está así. Por culpa mía, mira lo que le ha pasado. Aquí encontramos una primera lección que es, la nodriza tomó la decisión en medio del miedo y el temor de salir huyendo de David sin enterarse que iba a ser David. Vamos atando. No podemos tomar decisiones bajo el miedo y el temor, bajo la angustia, porque nos lleva a tomar decisiones malas y luego vamos a estar lamentándonos. No podemos tomar decisiones sin enterarnos de algunos datos importantes que quizás pueden favorecernos. Si la nodriza se hubiera enterado quién era David y cuál era su propósito, no huye despavorida de la presencia de David. Por el contrario, busca a David sabiendo que David había tenido un pacto con Jonatán. Pero la mujer ignoraba este pacto. La mujer pensaba que David iba a actuar como había actuado Saúl o algunos enemigos de Israel. Fíjese que si la nodriza hubiera consultado con David o con alguien allegado a David, no pasa esto. Pero fíjese lo que el miedo, el temor, la angustia nos lleva a veces a situaciones peores que las que queremos solucionar. Lección aprendida. No tomes decisiones bajo el temor, el miedo, la angustia. Espera en Dios, confía en el Señor. El Señor me ministraba en estos días y me decía, estad quietos y sabed que yo soy el Señor. ¿Y cuánto nos cuesta estar quietos? ¿Cuánto nos cuesta esperar en el Señor? Pero tenemos que aprender en este adiestramiento como élite de cristianos que somos a saber esperar. Pacientemente esperé en el Señor y escuchó mi clamor. A veces tarda. A veces nos parece un tiempo infinito que no termina. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será esto? Mefibosé, el hijo o la boca de la vergüenza o vergüenza, el niño de 5 años. ¿Ustedes se imaginan ese niño con el dolor terrible de la fractura de sus piernas o de sus pies? Debe haber sido un dolor muy fuerte. La nodriza recordaba el llanto de Mefibosé. Les cuento brevemente, porque no quiero extenderme mucho, de que yo me caí de un andamio de 6 metros de altura. Y cuando estaba arriba escucho una voz que me dice, acógete fuerte. Y yo, como obediente, y el andamio se movía así, me cogí fuerte de los hierros. Y el andamio hizo... Cuando yo venía en el aire, yo lo que dije fue, ¡Gloria a Dios! ¡Pum, pum, 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 pum! Me cayó el andamio, el tablón encima y me fracturé un talón. El talón. Al tobillo, perdón. ¡Qué dolor tan terrible! Cuando yo estaba en el suelo, en el piso, un hermano estaba ahí trabajando conmigo, yo tenía una mini compañía en ese momento, y estaba un hermano trabajando y me decía, hermano Edgar, está vivo. Y yo le dije, José, ora, que no aguanto el dolor.
Ahí fue la ambulancia, me pusieron una inyección, como yo le dije, la mataburro, porque fue una inyección así, y entonces iba yo allí con los ojos cerrados, con mi dolor terrible en un tobillo. Imagínense, un niño de 5 años, la nodriza quedó tocada por aquel llanto de esta mujer, de este niño. Entonces, fíjese, la nodriza y Mefibosé, ¿dónde se van? Se van a un lugar, donde, ya les dije, Lodebar, no los del bar. Se va a Lodebar, que es un lugar desierto, inhóspito, un lugar donde lo más escondido posible. Estos pueblos de España, de Extremadura, bien escondidos. La España vacía, donde nadie me conociera, porque había un enemigo llamado David que en cualquier momento nos mataba. Mire, muchas veces nosotros vivimos, para utilizar un término moderno, en modo alerta. Cuidado, ahí viene el enemigo, que te come, que te arrastra, que te vas a morir, que te van a echar del trabajo, que te vas a divorciar, que los hijos, vivimos en un estado de alerta continuo. Todo es un problema, todo es una angustia. Vemos al enemigo donde no tenemos que verlo. Vivimos angustiados, zozobrados, no podemos dormir. Pastillas tampoco hacen efecto, porque nuestro estado emocional está tan tocado que nuestros sentimientos, nuestras emociones se ven alteradas y vivimos en una continua angustia. Yo sé que ese no es tu caso. Pero si lo fuera, quiero darte buenas noticias. No importa la angustia, la zozobra, la situación por la cual estés atravesando, el Señor te dice en esta mañana, no vivas en modo alerta. Las gacelas en la sabana africana viven así, porque el león o el leopardo en un momento usted ve que mueven las orejitas de esta manera. Nosotros nos reímos, pero a veces también nuestras orejas están espirituales moviéndonos para ver por dónde viene el peligro o la adversidad. Estamos asustados ante la situación, guerras, terremotos, dificultades, problemas, falsas doctrinas, corrientes de diferente tipo o naturaleza que nos afectan. Pero además del modo alerta, hay el otro modo, huida. El modo huida es que allá viene el leopardo a correr. Y esto fue lo que le pasó a la nodriza. Estaba en modo alerta y de modo alerta pasó a modo huida. Y como el modo huida trajo como consecuencia que Mefibosé sufriera este percance. En Lodebar, en el desierto, inhóspito, ¿estás tú en Lodebar? ¿Estamos en Lodebar? ¿Estamos en modo angustia? ¿Ya a punto de pasar a modo huida? Entonces David, esperanza. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Había un siervo que sí había captado que David era un hombre de misericordia, y de hecho era siervo de Saúl, pero trabajaba ahora para David. Y él David le manda a llamar y le dice, sí, yo soy tu siervo. Y le pregunta a David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl sobre el cual podamos tener misericordia? Porque hizo un pacto con Jonatán de que guardara su descendencia. Y Siba le dice, sí, hay un muchacho, un joven llamado Mefiboset. Pero una cosa, David, es lisiado, es decir, de poco te va a servir. Y va Siba a buscar a Mefiboset.
Siba se traslada a Lodebar y encuentra a Mefibosé. Mire, hermano, míreme esta escena. Mefibosé había sido hijo de rey, de príncipe. Había disfrutado de las bondades del reino de Saúl, pero ahora está en un pueblo desierto, seco, inhóspito, sin esperanza. En cualquier momento lo mataban. Estaba arruinado, dependiendo de una familia de acogida. Gracias a Dios por esa familia de acogida. Habían acogido como hijo a Mefibosé. Pero en medio de esa desesperanza y además del miedo que tenía, ahora la noticia de que David lo está buscando. Mefibosé dijo, hasta aquí llegamos. Ya no tengo ninguna oportunidad ni de siquiera vivir en las condiciones inhóspitas en las que estoy viviendo. Ahora sí que voy a morir. Qué lejos estaba Mefibosé de la realidad. Va y se acerca entonces al palacio y el David, cuando lo ve, le dice, Mefibosé, tranquilo, no tengas miedo. Así sería la expresión de aquel joven de miedo, de temor, de angustia que David, tranquilo, no te preocupes, que yo tengo un pacto con tu padre Jonatán y tú no perecerás. Pero la noticia no se queda allí. La noticia es, te prometo, Mefibosé, que desde hoy te sentarás a la mesa a comer con el rey. A partir de este momento no te faltará el pan, ni la comida, ni el vestido, ni el cuidado, porque estarás a mi mesa. En esta mañana el Señor está llamando a Mefibosé. No importa la circunstancia por la que estés atravesando, no importa el miedo, la angustia, la zozobra, la vicisitud, la escasez por la cual estás pasando. El Señor te dice en esta mañana, como David le dijo a Mefibosé, siéntate a la mesa a comer conmigo. La invitación está abierta. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid, comprad, comed, sin dinero. Las puertas de Dios están abiertas para ti y para mí. No importa la circunstancia por la cual estés atravesando, lisiado, angustiado, seco, sin comida, sin ingresos, sin trabajo, con preocupaciones. Venid. Venid, te dice el Señor en esta mañana, venid y comed. A mí se me ocurrió eso escribiendo. Dios no te llama a ti a comer bocatas, ni pulguitas, ni patatas fritas, ni medio menú, ni el plato del día, ni tampoco el menú completo. Dios te manda a comer de un menú de degustación. ¿Me estás oyendo? Dios no nos está diciendo que vivamos en un continuo estado de alerta, de huida, de zozobra. Dios te manda que estés tranquilo, confiad que yo soy el Señor. Comed a mi mesa, que hay pan en abundancia, hay vestido para ti, hay provisión para tus hijos y tu familia. No te dejaré, no te desampararé, estaré contigo donde quiera que vayas. Siéntate a la mesa, ven a la mesa. Pero estar en la mesa es una condición especial. No te faltará el pan. Verás al rey todos los días cada vez que vayas a comer. Tendrás vestiduras especiales, porque para sentarse a la mesa había que vestirse como un rey. Estarás aseado, limpio. En el desierto allá, Mefibosé, yo estuve en el desierto y aquello, no recuerdo ahora el nombre, esas tiendas de piel de camello, aquello es un olor fatal. Desde camello, cabras, hasta el olor propio de los que están allí. Por eso es que hacen muchos saumerios, muchos
humo para espantar el olor. Mefibosé ya no tendría ese olor a muerte. Mefibosé ya no tendría ese olor que lo apartaba del reinado. Ahora Mefibosé estaba perfumado, vestido, comiendo a la mesa del rey. El Señor, haciendo la comparación, te ha trasladado a ti del reino de Lodebar, del reino de las tinieblas, al reino de luz. El Señor te ha trasladado a ti de estar bajo la potestad del enemigo a estar bajo el dominio y autoridad de Dios. Espiritualmente hablando, está perfecto y completo, porque en Cristo hemos sido hechos perfectos y completos. Ya no eres extranjero ni advenedizo, ahora eres un ciudadano del reino de los cielos. Ya no eres un cualquiera hijo de vergüenza, ahora eres un hijo de Dios. No tienes por qué vivir en un estado típico del Mefibosé antiguo. Dios te ha dado grandes y maravillosas promesas. A través de Jesucristo hemos sido reconciliados. Y no solamente ahora somos hijos, sino también ciudadanos del reino de los cielos. En otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Pero ahora el Señor quiere presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a ver, como decía un hermano, vamos a ver. Hermanos, vamos a tomar conciencia de esto. Yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que hay momentos en que vivimos más tiempo en Lodebar que sentado a la mesa. Yo sé que hay momentos críticos. Pero en medio de esos momentos de angustia, de intranquilidad, de zozobra, mantente firme que tu Redentor vive. Que como Job decía, aún en mis huesos he de ver a Dios. Que tu confianza, tu seguridad en Él no falle. Señor, tú estás conmigo. Y lo mejor que me puede pasar, como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Fíjese qué trabajo o cómo el Señor va modelando nuestras vidas. Que lo más importante es nuestra comunión, relación con Dios, porque sabiendo que a través de esa relación Dios va a proveer, suplir. O como dijo Habacuc, yo estaré firme en el día de la prueba. Aunque la higuera no florezca, ni haya vacas en los corrales, ni la vid dé sus frutos, ni haya fruto del olivo, con todo, yo me alegraré en el Señor, que hizo mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Éramos enemigos de la cruz estando muertos como Mefibosé, pero el Señor nos ha rescatado. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y algunos ejemplos. El ladrón en la cruz, un miserable ladrón, no un ladrón bueno, un ladrón. ¿Qué le dijo Jesús a Mefibosé, el ladrón? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa lo que estés pasando, sucediendo, hayas hecho. El perdón del Señor está dispuesto para trasladarte de las tinieblas a la luz. ¿Qué le parece a un hombre endemoniado? El endemoniado de Gadara rompía las cadenas, los grillos, vivía en los sepulcros, solo, solitario. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús echa fuera aquellas potestades de los demonios que le aturbaban y dice que hallaron al hombre que antes rompía cadenas y grillos sentado, vestido y en su juicio cabal. Dios en esta mañana te está diciendo, no te angusties y no te preocupes, aunque yo sé que viene la preocupación, porque en Él estás sentado, descanso, vestidos de la armadura de Dios, mediante la cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno, la vestidura del Señor. Y en su juicio cabal,
No te vuelvas loco tomando decisiones en angustia. Espera que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hace conocer todas las cosas. Y había un prófugo de la justicia llamado Onésimo en la carta a Filemón. Y Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo, que quiere decir útil, porque antes nos era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Porque Dios, siendo inútiles, siendo Mefibosé, nos ha hecho útiles para la gloria y honra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para la gloria de su alabanza. Éramos hijos de ira, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, pero ahora somos hijos de Dios. El pacto de Jonatán con David se cumple en Cristo. Si David, siendo humano, cumplió su palabra con Jonatán después de muerto, ¿cuánto más Jesús cumplirá su nuevo pacto en su sangre? Pacto eterno, pacto permanente. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Cuán lejos está el oriente del occidente, así el Señor hizo olvidar todas nuestras iniquidades. El Señor se olvidó de que tú estabas en Lodebar. El Señor sabe ahora que tú estás sentado a la mesa. Eres un pueblo, no un pueblo extranjero. Ahora eres el pueblo de Dios. No eres extranjero ni advenedizo, pero con una peculiaridad de que ahora somos raza escogida, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Para qué? Para que anunciéis las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos saca de Lodebar para llevarnos a la mesa del Rey? Para que anunciemos su reino, para que otros conozcan que el Señor es el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que está con nosotros por encima de las circunstancias. Nos ha hecho cercanos por su sangre. Ahora comemos en la mesa del Rey. No somos hijos de la ira, sino hijos de la bendición. No somos esclavos, sino hijos de Dios. Y repito lo que dije al principio, o acabo de decir, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No estábamos en la mesa, pero ahora estamos en la mesa. Cerrando, éramos Mefibosé, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, arruinados, cabizbajos, destruidos por el pecado y la maldad. Jesús nos trasladó a la mesa del Rey. La invitación está abierta para ti y para mí. No te faltará el pan ni el vestido. No te faltará la consolación, el aliento, la fortaleza, la ayuda, el socorro. Y conocerás incluso las intimidades del Rey, porque Él está dispuesto a acogernos como sus hijos, indistintamente de lo que seamos o lo que hayamos hecho. Sencillamente, ven a Él, acepta la invitación en esta mañana que te hace para que seas un verdadero hijo de Dios. Si hijo, también heredero de todas las riquezas espirituales.
¿Quiere decir esto que no vamos a tener adversidad ni problemas porque estamos en la mesa? No. Sí vamos a tener dificultades, problemas, pero para darnos cuenta de cuando estemos sentados en la mesa, de que estamos en la mesa, tienen que suceder todas estas dificultades para poder comprender y agradecer que Dios ha sido el que nos ha puesto en el lugar de honor. No importa la situación, no importa los que te han acusado durante toda la vida, no importa quizás los momentos difíciles que has atravesado, pero quiero decirte en esta mañana que no arrastres tus piernas como Mefibosé, no arrastres el pasado, no lleves contigo el pasado a todo lugar. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo el Señor olvidar todas nuestras iniquidades. Soy un hombre y una mujer nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras y para que anunciemos su reino. Despójate de ese viejo hombre que te aniquila, que te acusa. Ven a Él y siéntate en la mesa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana porque ya no somos Mefibosé, hijos de vergüenza, sino somos hijos tuyos, Señor. En esta mañana lleva tu palabra de aliento, consolación y fortaleza a aquellos que lo necesitan, que durante años, Señor, han arrastrado el modo de temor, el modo de miedo y de angustia. Cambia ese modo al modo, Señor, del reino de los cielos, de seguridad, de certeza, de que tenemos tu mente y que somos nuevas criaturas en ti. Lleva tu palabra de consuelo, de aliento a aquel que lo necesita en esta mañana. Y que tu fortaleza sea sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, a quien sea gloria y honra. Amén y amén.